Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. A lo largo de la historia, ha habido ciudades que alcanzaron el poder y luego experimentaron un declive. Estas ciudades se atrevieron a desafiar la autoridad de Dios. Una de esas ciudades es Babilonia, y su ascenso y caída cuentan una historia cautivadora. Esta historia comienza con un hombre llamado Nimrod, quien fue el primero en establecer un reino que desafiaba la voluntad de Dios. La ambición y el orgullo de Nimrod lo llevaron a construir la ciudad de Babel, que simbolizaba la unidad humana en contra del plan de Dios. Es un relato que explora temas de ambición, orgullo y el anhelo de unidad, todos en oposición directa a la voluntad de Dios. En el libro del Génesis, especialmente en los capítulos 10 y 11, encontramos relatos de un hombre llamado Nimrod. Según Génesis 10, 8-10, Nimrod era hijo de Cus y se convirtió en una figura prominente en la tierra. Era famoso como cazador experto y poderoso, ganándose el título de poderoso cazador delante del Señor. Su reino comenzó con las ciudades de Babilonia, Uruk, Akkad y Calnet en la tierra de Sinar, que ahora se conoce como Babilonia. El nombre de Nimrod se ha convertido en símbolo de rebelión, principalmente debido a su acto desafiante contra Dios a través de la construcción de la Torre de Babel. Génesis lo retrata como un individuo excepcional con habilidades de caza inigualables, lo que lo convierte en una figura notable en términos de fuerza y destreza. Génesis 10:9. Más allá de ser solo un deporte, la destreza de caza de Nimrod representaba sus cualidades de liderazgo y poder físico en un mundo que aún se estaba recuperando del gran diluvio. Era visto como un protector, un proveedor y un conquistador. Además, se le atribuye a Nimrod la construcción de ciudades destacadas, incluyendo Babilonia, entre otras. Nimrod a menudo se asocia con el concepto de la civilización misma, ya que desempeñó un papel importante en reunir a las personas para formar ciudades en lugar de vivir dispersos. Según Génesis 10:10, su reino comenzó con las ciudades de Babel, Uruk, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Estas ciudades luego se desarrollaron en el antiguo reino de Babilonia, que tiene gran importancia en la historia bíblica. La ciudad fundada por Nimrod continuó floreciendo y evolucionó en poderosos imperios. Entre las ciudades que estableció Nimrod, Akkad destacó como un importante centro de la civilización temprana. Calné, aunque menos conocida, fue otra ciudad en la región de Sinar. Después de establecer estas ciudades iniciales, Nimrod se trasladó a un lugar llamado Asiria y construyó más ciudades. Una de sus creaciones destacadas fue Nínive, que se hizo famosa, especialmente debido a la historia de Jonás y la ballena. Nimrod también construyó Resén, descrita en la Biblia como una gran ciudad ubicada entre Nínive y Cala. Así, el legado de Nimrod se extendió más allá de su fuerza y valentía. También fue un constructor de ciudades, estableciendo centros que desempeñarían roles cruciales en la historia antigua y varias otras historias mencionadas en la Biblia. La construcción de una ciudad requiere una inmensa ambición, y Nimrod cumplió sus ambiciones en la tierra, dirigiendo su enfoque hacia Babel. Babel a menudo se considera la misma ciudad que Babilonia, e incluso algunas traducciones de la Biblia se refieren a ella como Babel en lugar de Babilonia. Marcó el comienzo de su reino, junto con Babel, Uruk, Akkad y Calné en la tierra de Sinar.
Antes de que emergiera Nimrod y su reino, es probable que las personas vivieran en comunidades más pequeñas y tribus. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la gobernabilidad o las estructuras sociales de ese tiempo, pero podemos suponer que eran más simples y menos centralizadas. En el contexto más amplio de Babilonia, encontramos la conocida historia de la Torre de Babel en Génesis 11, 1-9. La región de Mesopotamia, donde se encontraba Babilonia, tenía una extensa y fértil llanura adecuada para la agricultura y parecía acogedora. Llenos de propósito y ambición, las personas de esa época acordaron construir una ciudad. Sin embargo, esta ciudad no era una cualquiera. Su pieza central sería una estructura imponente llamada Sigurat, que se elevaría hacia los cielos en su creencia de que los haría invencibles, incluso contra la voluntad de Dios. Después del gran diluvio, las personas comenzaron a establecerse y multiplicarse. Antes de la construcción de la torre, compartían un lenguaje común y un propósito unificado. Fueron las personas que se asentaron en Sinar las que emprendieron el ambicioso proyecto de construir la Torre de Babel, como se relata en Génesis 11, 1-9. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cocinémoslos bien. En lugar de usar piedra y mortero, optaron por ladrillos y alquitrán. Su plan era construir una ciudad con una estructura imponente que alcanzara los cielos, con el objetivo de hacerse un nombre y evitar dispersarse por toda la tierra. Génesis 11, 3-4. Sin embargo, a Dios no le agradaron sus intenciones y decidió confundir sus lenguajes, dispersándolos por toda la tierra. Si bien su objetivo era lograr la unidad, no estaba de acuerdo con el plan de Dios. Buscaban construir una torre que alcanzara los cielos, desafiando directamente el mandato de Dios de multiplicarse y habitar la tierra. La torre servía como símbolo de sus aspiraciones e inteligencia. A medida que los ladrillos se cocían y el mortero se extendía, la torre comenzó a ascender hacia los cielos. Debía llamarse Babel, representando su ambicioso empeño. Nimrod, un poderoso gobernante que desempeñó un papel significativo en la construcción de Babilonia, encarna los temas de la ambición y el orgullo que se ven claramente en la historia de la Torre de Babel. La torre, dejada incompleta, se erige como un recordatorio del vano intento de la humanidad de alcanzar los cielos y una humilde realización de nuestras limitaciones inherentes. Sin embargo, este no es el final de la importancia de Babilonia. Babilonia, ubicada en el sur de Mesopotamia, sirve como la capital de un imperio que finalmente causaría la caída de Judá. En la Biblia, Babilonia se contrasta a menudo con Jerusalén, representando la orgullosa ciudad de la humanidad en oposición a la ciudad santa de Dios. La palabra Babel tiene sus orígenes en hebreo, y significa la puerta de Dios. Sin embargo, debido a su similitud con la palabra Balal, que significa confusión, se ha asociado con la famosa Torre de Babel y la consiguiente confusión de los idiomas entre la humanidad. Babel, también conocida como Babilonia, tiene un significado simbólico de rebelión contra Dios, una ciudad en la tierra que emana grandeza humana, oponiéndose a la ciudad celestial que glorifica a Dios. En tiempos antiguos, Babilonia era una ciudad renombrada ubicada en la región de Mesopotamia, que corresponde al actual Irak. A lo largo de la Biblia, sirve como una metáfora de la arrogancia humana, la desobediencia y la adoración de falsos dioses. Si bien la Biblia no proporciona detalles extensos sobre Babilonia antes del reinado de Nimrod, ofrece algunos aspectos intrigantes para reflexionar. Babilonia se encontraba en la tierra de Sinar, donde las personas se establecieron después de que las aguas del gran diluvio se retiraron y el arca de Noé se posó. En los relatos bíblicos, Babilonia emerge como un lugar donde varias personas, incluyendo a los israelitas, fueron llevadas y obligadas a vivir lejos de su tierra natal. Cuando Babilonia triunfó sobre Jerusalén, no solo se apoderaron de la tierra, sino que también llevaron consigo a muchas personas inteligentes y hábiles de Judá. Estas personas fueron obligadas a servir al rey y contribuir al avance de Babilonia. No desempeñaban solo roles de trabajo manual,
Muchos de ellos eran maestros, artistas y ocupaban otros cargos importantes. Jugaron un papel vital en el ascenso de Babilonia a la prominencia y la prosperidad. La derrota y el exilio de Judá no fueron una sorpresa. Profetas como Isaías y Jeremías habían advertido a Israel que enfrentarían graves consecuencias si se apartaban de Dios. Durante este tiempo, Nabucodonosor reinaba como rey de Babilonia. Un día, su ejército invadió Judá y la conquistó. Nabucodonosor se había casado con una hermosa princesa de las montañas persas, la región donde ahora se encuentra Teherán, la capital de Irán. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Attention all small biz owners. At the UPS Store, you can count on us to handle your packages with care. With our certified packing experts, your packages are properly packed and protected. And with our pack and ship guarantee, when we pack it and ship it, we guarantee it. Because your items arrive safe or you'll be reimbursed. Visit the upsstore.com/guarantee for full details. Most locations are independently owned. Product services, pricing, and hours of operation may vary. See Center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today. Sin embargo, al llegar al palacio de Nabucodonosor, ella pronto sintió nostalgia por su hogar. Anhelaba las montañas, los árboles y los animales salvajes de su tierra natal. Al descubrir la causa del descontento de su esposa, Nabucodonosor actuó rápidamente para aliviar su añoranza. Construyó una enorme montaña de ladrillos y la adornó con una variedad de arbustos, árboles y plantas. Esta impresionante creación se conoció como una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines atraían a numerosos visitantes que se maravillaban de su impresionante belleza. Además, Nabucodonosor construyó un zoológico privado en la cima de los jardines, lleno de animales salvajes exóticos, para complacer a su esposa, que no estaba acostumbrada a los alrededores planos de Babilonia. Un día, mientras estaba de pie en la azotea de su magnífico palacio, Nabucodonosor contemplaba sus logros. Exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que he construido con mi propio poder y gloria? Mientras se adormecía, un vívido sueño se presentó ante él, un árbol colosal que se elevaba hacia los cielos, brindando refugio a los animales y posada a las aves. El árbol fue cortado y atado con hierro, solo para volver a crecer. Perplejo por el significado del sueño, Nabucodonosor buscó una interpretación de sus magos, médiums, caldeos y adivinos, pero ninguno pudo ofrecer una explicación satisfactoria. Finalmente, Daniel fue llamado para desentrañar el misterio, después de que todos los demás intentos hubieran fracasado. Es desconcertante que Nabucodonosor buscara el consejo de sus otros consejeros antes de recurrir a Daniel, considerando la reputación de Daniel para interpretar sueños. Parece que Nabucodonosor fue lento en reconocer la sabiduría de buscar la guía de Daniel. Nabucodonosor otorgó a Daniel el nombre de Belsasar, en referencia al dios babilónico Bel, indicando la asociación de Daniel con ídolos paganos. En el 4º capítulo del libro de Daniel, versículos 14 al 24, está escrito: Él clamó con fuerza y dijo: corten el árbol y corten sus ramas, arranquen sus hojas y dispersen su fruto. Que las bestias huyan de debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejen el tocón de sus raíces en la tierra, atado con una banda de hierro y bronce, entre la hierba tierna del campo. Que sea mojado con el rocío del cielo. Que su porción sea con las bestias en la hierba de la tierra.
que su mente sea cambiada de la de un hombre y que se le dé la mente de una bestia. Y que pasen sobre él 7 periodos de tiempo. Este es el decreto de los vigilantes, la decisión por palabra de los santos, para que los vivientes sepan que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Este sueño yo, el rey Nabucodonosor, lo vi. Y tú, Belsasar, cuéntame la interpretación, porque todos los sabios de mi reino son incapaces de darme a conocer la interpretación, pero tú puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Al escuchar esto, Daniel, también conocido como Belsasar, se perturbó grandemente y guardó silencio por un tiempo, preocupado profundamente por el destino del rey. El rey lo tranquilizó, diciendo, Belsasar, que el sueño y su interpretación no te perturben. Daniel respondió, mi señor, que el sueño sea para aquellos que te odian y su interpretación para tus enemigos. El árbol que viste, que creció y se hizo fuerte, alcanzando el cielo y siendo visible para toda la tierra, con un hermoso follaje y abundante fruto, proporcionando alimento para todos, y debajo del cual las bestias del campo encontraron refugio y las aves del cielo anidaron. Eres tú, oh rey, quien ha crecido y se ha fortalecido. Tu grandeza ha aumentado y alcanza hasta el cielo, y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra. En el sueño, el rey vio a un vigilante angelical, un santo, descendiendo del cielo y declarando, corten el árbol y destruyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en el suelo, atado con hierro y bronce en la hierba fresca del campo. Que sea empapado con el rocío del cielo y que tenga la compañía de las bestias del campo hasta que pasen 7 periodos de tiempo. Esta, oh rey, es la interpretación. Es el decreto del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Daniel mostró sorpresa evidente cuando escuchó la interpretación del sueño, indicando que Dios le había revelado su significado justo después de que Nabucodonosor terminara de relatarlo. Daniel no albergaba malas intenciones hacia el rey, en cambio, deseaba que el rey se apartara de sus pecados y evitara el severo juicio de Dios. Daniel comunicó tanto buenas como malas noticias al rey. Se reveló que Nabucodonosor no solo representaría el majestuoso árbol, sino también el tocón. En sus últimas palabras a Nabucodonosor, Daniel suplicó sinceramente al rey que se arrepintiera y buscara la misericordia de Dios. Sin embargo, el rey permaneció sin responder. Aproximadamente 12 meses después, mientras caminaba por el nivel superior del palacio real en Babilonia, el rey reflexionó, ¿no es esta la magnífica Babilonia que he construido como mi gran residencia y el centro de mi poder, un testimonio de mi honor y gloria? Mientras el rey aún hablaba, una voz desde el cielo proclamó, oh rey Nabucodonosor, el reino te ha sido arrebatado. Serás alejado de la humanidad y vivirás con los animales del campo. Comerás hierba como el ganado, y pasarán 7 periodos de tiempo hasta que reconozcas que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo otorga a quien él desea. Instantáneamente, se cumplieron las palabras pronunciadas sobre Nabucodonosor. Fue desterrado de la sociedad humana y comenzó a pastar hierba como un animal. Su cuerpo se humedeció con el rocío del cielo y su cabello creció como plumas de águila, mientras que sus uñas se asemejaron a garras de ave. Daniel 4, 28-33. Con el tiempo, Nabucodonosor pareció olvidar la advertencia de Dios sobre el juicio debido a su arrogancia. Incluso después de que Dios le concediera graciosamente un periodo de 12 meses, el rey permaneció impenitente. Si acaso, el retraso lo hizo creer que había escapado del castigo. Un día, mientras admiraba su palacio, exclamó, miren esta magnífica Babilonia que he construido con mi propio poder y para mi propia gloria. En otras palabras, su ego había alcanzado su punto máximo y se maravillaba de la grandeza de su reino. Sin embargo, en ese mismo momento, el juicio que Nabucodonosor había visto en su sueño fue anunciado por una voz desde el cielo. Instantáneamente, fue afligido con una forma de locura que lo llevó a actuar y vivir como un animal.
Después de un largo periodo de exilio, Nabucodonosor experimentó una transformación. Reconoció humildemente al Dios Altísimo, alabando su dominio eterno y reconociendo que Dios hace lo que le place, sin que nadie pueda oponerse a él. A través de su humillante prueba, el rey babilónico comprendió quién tenía verdaderamente el control. A medida que recuperaba su cordura, también recuperaba su reino. Las últimas palabras de Nabucodonosor registradas en la Biblia son una poderosa declaración: Dios tiene el poder de humillar a aquellos que caminan en la soberbia. Es una verdad que todos deberíamos abrazar y vivir. No obliguemos a Dios a enseñarnos de la manera en que enseñó a Nabucodonosor. Recuerda que el orgullo siempre precede a la caída, como está escrito en Proverbios 16:18, el orgullo va antes de la destrucción y el espíritu altivo antes de la caída. Solo hay un gobernante supremo sobre todo el universo. Dios tiene la autoridad para juzgar a reyes y naciones. El gobierno de Nabucodonosor enfrentó el juicio de Dios porque intentó arrebatar la autoridad suprema de Dios. Al final, Nabucodonosor se encontró haciendo la misma confesión que Dios había ordenado: el cielo reina supremo. La caída de Babilonia ocurrió cuando Belsasar asumió el cargo de rey muchos años después. Durante una fiesta lujosa, Belsasar y sus compañeros influyentes usaron irrespetuosamente copas y platos sagrados que habían sido robados de un templo sagrado en Jerusalén. En algún momento durante los festejos, apareció una mano fantasmal y escribió un mensaje en la pared del palacio. Imagina recibir un mensaje ominoso de Dios: no habría forma de escapar y ningún ser humano podría salvarte. Este rey estaba a punto de recibir la noticia más devastadora de su vida, un momento que se recordaría durante años. Los eventos descritos en Daniel 5 tuvieron lugar en el año 539 a.C., precisamente en la noche en que el poderoso reino babilónico establecido por Nabucodonosor cayó ante una coalición de medos y persas. Si Belsasar estaba al tanto de la experiencia humillante de Nabucodonosor causada por su orgullo en Daniel 4, claramente no aprendió de ella. En cambio, trató los vasos sagrados de Dios con falta de respeto, mostrando un desprecio total por su importancia. Dios dejó claro que esta acción señalaba el comienzo del fin del imperio del rey. Tan pronto como el Señor comenzó a escribir un mensaje de destrucción en la pared del palacio, Belsasar fue invadido por el terror, lo que lo llevó a perder el control de sus funciones corporales. Similar a Nabucodonosor en el pasado, el rey ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera descifrar la inscripción. Desafortunadamente, sus supuestos sabios resultaron ser un grupo de personas incompetentes. En ese momento, la reina salió de su cámara para tranquilizar al rey. Daniel fue convocado y honrado en gran medida, ya que la reina recordaba su servicio anterior a Nabucodonosor. Daniel 5, 17-21. Daniel respondió diciendo: quédate con tus regalos y dale tus recompensas a otra persona. Sin embargo, leeré la escritura al rey y revelaré su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo le concedió a tu padre Nabucodonosor un reino, grandeza, gloria y majestad. Debido a la grandeza que se le otorgó, gente de todas las naciones y lenguas temblaban de miedo ante él. Tenía el poder de matar o perdonar a su voluntad. Podía promover o humillar a quien quisiera. Sin embargo, cuando su corazón se enorgulleció y su espíritu se volvió arrogante, fue removido de su trono real y su gloria le fue arrebatada. Fue desterrado de la humanidad y su mente fue transformada en la de un animal. Habitó entre asnos salvajes, comiendo hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo. A través de esta experiencia humillante, llegó a comprender verdaderamente que el Dios más poderoso gobierna sobre el reino de la humanidad y designa gobernantes según su voluntad. Daniel sabía muy bien que Belsasar era un rey malvado que merecía el juicio de Dios, y no tenía interés en compartir en sus ganancias ilícitas. Sin embargo, Daniel tenía un mensaje de juicio que entregar, precedido por un relato de la vida de Nabucodonosor. Según Daniel, el problema era que Belsasar estaba plenamente consciente de toda esta historia,
pero tercamente se negaba a arrepentirse y humillarse. En lugar de adorar al Dios que le dio vida y aliento, Belsasar se exaltó a sí mismo y adoró ídolos sin vida. En esencia, repitió los mismos errores que habían causado problemas a su predecesor, desafiando abiertamente a Dios. Daniel 5, 25-31. La inscripción en la pared decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Significaba contado, contado, pesado y dividido. La interpretación de este mensaje fue la siguiente: Mene, Dios ha contado los días de tu reino y lo ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza de la justicia y ha sido encontrado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Entonces Belsasar dio la orden y Daniel fue vestido con ropas púrpuras. Se le colocó una cadena de oro alrededor del cuello y se proclamó que era el tercer gobernante en el reino. Esa misma noche, Belsasar, el último rey de los caldeos, fue asesinado por el ejército invasor. Como resultado, Darío el Medo tomó el control del reino. En ese momento, Darío tenía aproximadamente 62 años. Después de revisar las ofensas del rey contra Dios, Daniel interpretó la escritura en la pared. Las palabras indicaban que el reinado de Belsasar había llegado a su fin, que carecía de favor ante los ojos de Dios y que su reino había sido entregado. Esta historia se ha vuelto muy conocida y la frase ver la escritura en la pared se ha convertido en un proverbio que sugiere que una persona puede prever eventos futuros y comprender su destino. Aunque era demasiado tarde para que Belsasar cambiara su camino, Dios declara su intención de librar una guerra contra Babilonia y proclamar la victoria sobre ella. Jeremías 50, 4-10, Biblia amplificada. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, los hijos de Israel y los hijos de Judá vendrán juntos. Vendrán llorando y buscando al Señor su Dios, buscando orientación. Inquirirán acerca del camino hacia Sión, con sus rostros vueltos en esa dirección, diciendo, unamos nuestros corazones al Señor en un pacto eterno que nunca será olvidado. Mi pueblo se ha convertido en ovejas perdidas, extraviadas por sus pastores. Han vagado de un pecado a otro, de montaña en colina, olvidando su verdadero lugar de descanso. Aquellos que los encontraron los devoraron, y sus enemigos declararon, no somos culpables, porque ellos han pecado contra el Señor y ya no son considerados santos para Él. Pero el Señor, el justo y justo, es su verdadero lugar de morada y la esperanza de sus padres. Salid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Sed como machos cabríos que lideran el rebaño, porque despertaré una gran asamblea de naciones desde el norte para venir contra Babilonia. Prepararán la batalla y la rodearán. Desde allí, será capturada y sus flechas golpearán como guerreros hábiles que no regresan con las manos vacías. Babilonia será saqueada y todos los que la saqueen quedarán satisfechos, declara el Señor. A los ojos de Dios, el pueblo de Israel era como ovejas indefensas sin un pastor cuidadoso. Fueron maltratados no solo por sus propios líderes, sino también por sus captores. Dios declaró que Babilonia, una vez una nación poderosa, se convertiría en un desierto desolado, una tierra seca y sin vida. La ira del Señor aseguraría que nadie la habitara, y todos los que pasaran por Babilonia se sorprenderían y se disgustarían por las terribles aflicciones que sufrió. Esto revela por qué Dios decidió traer destrucción sobre este poderoso imperio. Inicialmente, los babilonios se complacían con su capacidad para devastar y subyugar a Judá. Se veían a sí mismos como instrumentos del castigo de Dios por los pecados de su pueblo. Sin embargo, llevaron sus acciones demasiado lejos y disfrutaron excesivamente de su conquista. Se comportaban como un becerro animado jugando en los campos de grano, entregándose a sus victorias. Dios finalmente traería una maldición sobre cualquier nación que hubiera maldecido a Israel. Jeremías 50, 14-16. Se dio la orden de reunir fuerzas y rodear a Babilonia desde todos los lados. Se instruyó a los arqueros a disparar sus flechas sin piedad, porque Babilonia había pecado contra el Señor.
El grito de batalla resonaría en su contra, ya que se había entregado voluntariamente y se había rendido. Sus pilares se derrumbarían y sus murallas se desmoronarían. Esta era la venganza del Señor y era el momento de pagarle a Babilonia por lo que había hecho a los demás. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Wish you could become a morning person? You know, the type up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Los agricultores que siembran los campos y cosechan la cosecha serían exterminados, y la gente huiría a sus propias tierras por temor a la espada del opresor. Así como Babilonia había sido utilizada por Dios para disciplinar a Judá, los ejércitos invasores liderados por Ciro, los medos y persas, y posteriormente Alejandro con su ejército griego, se convertirían en instrumentos de Dios para derrotar a Babilonia. Dios habló a estos ejércitos, instruyéndolos a preparar sus armas y gritar en victoria porque triunfarían en la batalla. Esta no era una guerra ordinaria, era la venganza del Señor en acción. Dios tendió una trampa para Babilonia, sorprendiéndola desprevenida. Babilonia había sido descubierta y capturada porque se había rebelado contra el Señor. El Señor abrió su arsenal y convocó a naciones que sin saberlo se convirtieron en sus instrumentos de ira. Este era el plan divino que se desarrollaba en la tierra de los caldeos. Los ejércitos invasores debían venir contra Babilonia desde todas las direcciones, saqueando sus almacenes y reduciéndola a montones de escombros. Debía ser completamente destruida y sus jóvenes guerreros, la fuente de su poder, serían asesinados. Allí juicio fueron pronunciados contra los caldeos, porque había llegado su castigo. El Señor estaba al mando total de la invasión y sus órdenes debían ser ejecutadas sin vacilación. Babilonia, antes un poderoso martillo, había sido destrozada. Babilonia se encontró atrapada en la trampa de Dios, incapaz de escapar de las armas del juicio divino. Sus jóvenes serían masacrados como ganado, pues había llegado el día del ajuste de cuentas para Babilonia. El Señor dirigió la atención de los babilonios hacia el gran ejército que había convocado desde el norte, una fuerza despiadada cuyo avance se asemejaba al rugido del mar. Esta noticia llenó de temor al rey de Babilonia, dejándolo paralizado como un león hambriento en busca de presa. Ciro, seguido por Alejandro, lanzarían sus ataques a Babilonia y nadie sería capaz de resistirles. Un grito se extendió instando a todos a huir de Babilonia para salvar sus vidas y evitar la inminente destrucción. Babilonia estaba a punto de enfrentar la venganza del Señor, recibiendo la retribución que se había ganado. Babilonia había sido como una copa de oro en la mano del Señor, embriagando a las naciones con su influencia. Las naciones se habían entregado a su vino y se habían embriagado. Sin embargo, la caída repentina de Babilonia la había destrozado, provocando un lamento por aquellos que todavía se preocupaban. Se hicieron esfuerzos por encontrar un remedio para el dolor incurable de Babilonia, pero fue en vano. Era hora de abandonarla, permitiendo que cada cautivo regresara a su propia tierra natal.
La culpa y el juicio de Babilonia habían llegado a los cielos y ascendido a los cielos. El Señor había hecho justicia a su pueblo y había revelado la rectitud de su causa. Que se proclame la obra del Señor en Sión, alabando las obras del Señor nuestro Dios. El Señor consoló a su pueblo, asegurándoles que Él aún estaba a su lado y les dio un nuevo mandato: abandonar Babilonia lo antes posible. Cuando Ciro abrió la oportunidad para que el pueblo regresara a casa, alrededor de 50,000 personas volvieron a Judá con el propósito de reconstruir Jerusalén y el templo. Dios declaró su plan, prometiendo visitar a su pueblo y cumplir su buena promesa después de 70 años de exilio en Babilonia. Él conocía las intenciones y los planes que tenía para ellos, planes de paz, prosperidad y un futuro lleno de esperanza. Los alentó a llamarle, orar con sinceridad y Él escucharía. Cuando lo buscaran de todo corazón y con anhelo profundo, Él se dejaría encontrar por ellos. El Señor se comprometió a restaurar su fortuna, liberarlos y reunirlos de todas las naciones y lugares donde los había dispersado. Los llevaría de regreso al mismo lugar del cual habían sido desterrados. En el proceso, Dios provocaría la caída de aquellos en el poder. Destrozaría tanto al agricultor como a sus bueyes, así como a los gobernadores y comandantes. Aunque Babilonia parecía ser una montaña imponente de destrucción en el escenario mundial, se convertiría en nada más que un volcán dormido, una montaña quemada, una vez que el Señor terminara con ella. Babilonia, a pesar de su presencia imponente, se reduciría a la insignificancia. Nadie se molestaría en desenterrar las ruinas de Babilonia para reunir piedras para la construcción. La ciudad permanecería desierta y desolada para siempre. El pueblo recordó a Dios las injusticias cometidas por Nabucodonosor. Él había tratado a Judá como un pedazo de comida, devorándolos por completo y quitándoles todas las bendiciones que Dios les había otorgado. En el libro de Apocalipsis, específicamente en los capítulos 17 y 18, se enfoca en la caída definitiva de Babilonia. Estos capítulos giran en torno a dos figuras femeninas simbólicas, una prostituta impura y una novia pura. Ninguna de ellas representa a una persona real, más bien, simbolizan ciudades. Podemos pensar en ello como la historia de dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Babilonia representa la ciudad del hombre, mientras que Jerusalén representa la ciudad de Dios. Echemos un vistazo más de cerca a Babilonia. Apocalipsis 14:8, Biblia amplificada, describe a un ángel anunciando la caída de Babilonia, exclamando que se ha derrumbado y perdido su gloria. Babilonia, la gran ciudad, ha llevado a todas las naciones por mal camino, seduciéndolas con el vino embriagador de la inmoralidad y corrompiéndolas con la idolatría. Apocalipsis 16:19, Biblia amplificada, revela que la gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones también enfrentaron la destrucción. Dios se acordó de Babilonia la grande y derramó sobre ella la copa de su ira feroz y furiosa. Estos pasajes enfatizan el juicio inminente y decisivo que Babilonia, el símbolo del poder terrenal y la corrupción, enfrentaría. En la Biblia, las ciudades a menudo se presentan en una luz negativa. Se les asocia con la descendencia de Lamec, conocida por su producción de armas destructivas. Las ciudades sirven como centros donde la gente se reúne, pero también concentran pecadores y promueven comportamientos pecaminosos. Este pasaje destaca específicamente los pecados de la avaricia y el orgullo, que están estrechamente vinculados a la idolatría del dinero. No se puede adorar tanto a Dios como a la riqueza mundana al mismo tiempo. Cuando el tirano brutal Nabucodonosor llegó al poder, esta ciudad se convirtió en la capital de un reino poderoso y temible. Nabucodonosor era conocido por sus conquistas despiadadas, en las que no solo masacraba a seres humanos, sino también a niños inocentes, animales e incluso árboles. Por otro lado, el rey David de Israel había elegido Jerusalén como su capital. Aunque Jerusalén no estaba estratégicamente ubicada para el comercio, careciendo de proximidad al mar, a los ríos principales o a carreteras prominentes, tenía un significado especial como la ciudad de Dios.
Era el lugar donde Dios eligió habitar entre su pueblo, primero en el tabernáculo construido por Moisés y luego en el templo construido por Salomón. Como se profetizó, la una vez grandiosa ciudad de Babilonia finalmente se derrumbó en un montón desolado de ruinas, abandonada y habitada solo por animales salvajes del desierto. Las numerosas similitudes entre los libros de Daniel y Apocalipsis no son coincidencia. Ambos libros contienen visiones de los últimos tiempos que comparten notables similitudes. Daniel, quien recibió estas revelaciones durante el reinado de Nabucodonosor, presenció la trayectoria futura de los imperios mundiales que se extienden más allá del tiempo de Cristo, conduciendo hasta el fin de la historia. Estas visiones abarcan el reinado del Anticristo, el gobierno milenial, la resurrección de los muertos y el día final del juicio. La ciudad de Babilonia, tal como se describe en el libro de Apocalipsis, se presenta como un bullicioso centro de comercio, donde la gente se dedica a comprar y vender diversos bienes. Esto es evidente por la mención de cómo la destrucción de Babilonia afecta a los comerciantes. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. En Apocalipsis 18, 11-16, Biblia amplificada, se afirma que los comerciantes de la tierra llorarán y lamentarán porque nadie compra más sus mercancías. La carga que solían comerciar incluía artículos valiosos como oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas lujosas como lino fino, púrpura, seda y escarlata, así como materiales exóticos como madera de cedro, marfil y metales costosos como bronce, hierro y mármol. También comerciaban especias, incienso, perfume, olíbano, vino, aceite de oliva, harina fina, trigo, ganado e incluso esclavos y vidas humanas. Todas las cosas deseables y extravagantes que las personas anhelaban y disfrutaban se perderían para siempre. Los comerciantes que se beneficiaban de estos intercambios se mantendrían a distancia, llenos de miedo y tristeza, exclamando su dolor por la caída de la gran ciudad. Lamentarían la pérdida de una ciudad que estaba adornada con materiales finos como lino, púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas y perlas. Sin embargo, Babilonia se corrompería por el materialismo, reemplazando la moralidad, el placer, reemplazando la pureza, la riqueza, reemplazando la sabiduría, y la lujuria, reemplazando el amor. La comparación con la ramera es particularmente apropiada, ya que simboliza un lugar donde cualquiera puede obtener lo que desee a cambio de dinero. Según Apocalipsis 19:14, Biblia amplificada, se librará una guerra contra el Cordero, que simboliza a Jesús, pero el Cordero saldrá victorioso porque es el soberano supremo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Aquellos que están a su lado, elegidos y fieles, también triunfarán. Sin embargo, Babilonia está destinada a la destrucción. Ella y sus aliados caerán, y su tiempo será limitado. La forma en que esta caída se desarrolla es completamente creíble en el mundo actual.
Políticos ambiciosos, impulsados por un ansia de poder, resentirán la influencia y la riqueza de Babilonia. Incluso estarán dispuestos a provocar un desastre económico si eso significa obtener el control. Los reyes, envidiosos de la mujer que cabalga la bestia, que representa a la ciudad, determinarán destruirla. La ciudad será consumida por las llamas, lo que resultará en la catástrofe económica más severa de la historia. Innumerables personas llorarán y lamentarán por las ruinas. Este desastre no será causado solo por acciones físicas, sino por Dios mismo, quien inspirará un deseo en sus corazones para cumplir su misión. Los persuadirá para unirse a la bestia con el fin de combatir a la ciudad. El anticristo poseerá autoridad política, mientras que el falso profeta ejercerá control religioso. Los reyes, buscando dominio económico, les ofrecerán poder a cambio de su lealtad. Sin embargo, su posesión de tales privilegios será de corta duración, ya que su tiempo en el poder será extremadamente breve. Apocalipsis 17:12 establece que los 10 cuernos representan a 10 reyes que aún no han recibido reinos individuales. Sin embargo, se unen y reciben autoridad como reyes por un breve periodo, unidos en propósito con la bestia. La caída de Babilonia se representa en Apocalipsis como un evento seguro que ya ha ocurrido, asegurando a los cristianos de su certeza. Sin embargo, existen razones prácticas para transmitir esta información. ¿Cuál es la relación entre el pueblo de Dios y esta Babilonia final? Hay 3 pautas importantes a seguir. En primer lugar, es evidente que muchos creyentes se convertirán en mártires en la ciudad. La prostituta simboliza la inmoralidad de la ciudad y es responsable de derramar la sangre de los santos, aquellos que testificaron por Jesús. Esta frase recurrente en Apocalipsis indica la presencia de cristianos. En una ciudad dedicada a la maldad, las personas justas no tienen lugar, ya que la comunidad rechaza una conciencia guiada por la fe. En segundo lugar, se instruye a los cristianos a separarse de Babilonia, mencionada como salid de ella, pueblo mío. Al hacerlo, evitan participar en sus pecados y las plagas consecuentes que la alcanzarán. Los pecados de Babilonia se han acumulado tanto que llegan hasta los cielos, y Dios la juzgará por su maldad y crímenes. Esta instrucción se asemeja estrechamente al ruego de Jeremías a los exiliados en el Antiguo Testamento, instándolos a alejarse de los caminos pecaminosos de Babilonia. En tercer lugar, cuando Babilonia caiga, habrá una celebración gozosa, como se describe en Apocalipsis 18:20, Biblia amplificada: alégrense por ella, cielos, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha ejecutado su juicio contra ella en favor de ustedes. Esta celebración se describe aún más en Apocalipsis 19:1-5, Biblia amplificada: después de esto, oí lo que parecía la voz de una gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos. Y volvieron a decir, Aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y dijeron, Amén. Aleluya. Y salió una voz del trono, que decía, Alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que le temen, pequeños y grandes. En ese día, serán exclusivamente el pueblo de Dios quienes cantarán Aleluya, que significa alaben al Señor. Todos estos eventos se unen en la descripción de Babilonia en Apocalipsis 17:1 al 19:10. Babilonia la Grande simboliza el sistema opuesto a Dios que controlará el mundo en los últimos tiempos y finalmente será destruido por el Señor. ¿Por qué es significativa Babilonia para nosotros? La historia de Nimrod y Babilonia nos enseña los peligros del orgullo excesivo. Enfatiza la importancia de la humildad y de alinear nuestros planes con la voluntad de Dios. Cuando nos volvemos demasiado orgullosos y nos apartamos del camino de Dios, las consecuencias pueden ser desfavorables.
When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price, while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. La historia de Babilonia y Nimrod sirve como una historia de advertencia, advirtiéndonos sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia, y exhortándonos a depender de Dios en su lugar. También destaca la futilidad de los esfuerzos humanos por lograr la unidad o la inmortalidad fuera del plan de Dios. Ya sea como comunidad o como individuos, la historia nos recuerda que nuestras ambiciones deben estar en línea con la voluntad de Dios. De lo contrario, como el pueblo de Babilonia, corremos el riesgo de trabajar en contra de los propósitos de Dios, lo que lleva a la confusión y, en última instancia, a nuestra caída. Entonces, cuando te encuentres esforzándote por construir tu propia torre de éxito, tómate un momento para considerar si tus ambiciones están alineadas con el plan de Dios para ti. Recuerda las palabras del Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Profetas como Isaías y Jeremías predijeron la caída de Babilonia debido a sus injusticias, idolatría e inmoralidad. Por lo tanto, nuestras acciones, tanto como individuos como sociedad, tienen consecuencias. Oprimir a otros, ignorar la moralidad y apartarnos de lo que es correcto puede llevar a nuestra propia caída. Además, los reinos terrenales son temporales. A pesar del poderío y la grandeza de Babilonia, finalmente cayó ante el imperio medo-persa, tal como se había profetizado. En otras palabras, todo en la tierra es fugaz. Nuestros éxitos y las estructuras sociales que creamos pasarán, pero el reino de Dios es eterno. Así que centrémonos en lo que perdurará para siempre, en lugar de centrarnos únicamente en lo que está aquí hoy y desaparecerá mañana. La historia del ascenso y la caída de Babilonia nos enseña que Dios se comunica con nosotros de diversas maneras, y es crucial prestar atención y no dejarnos consumir por el orgullo. Aunque Babilonia fue un logro humano impresionante, se derrumbó porque era la voluntad de Dios. Esta historia sigue siendo relevante, ya que nos recuerda que el verdadero poder y la grandeza pertenecen solo a Dios. Como se afirma en Daniel 4:34, el dominio de Dios es eterno, y su reino permanece de generación en generación. Oremos. Padre Celestial, nos presentamos ante ti hoy, reflexionando sobre la historia de Nimrod, un hombre de fuerza, poder y ambición. Vemos en su relato una lección y una advertencia sobre los peligros del orgullo humano y la necedad de construir nuestros propios reinos en lugar de buscar el tuyo. Señor, concédenos la sabiduría para reconocer cuando nuestras aspiraciones están impulsadas por el interés propio en lugar de tu guía. Ayúdanos a entender que la verdadera fortaleza proviene de estar arraigados en ti, y cualquier torre que construyamos sin tu bendición está destinada a derrumbarse. Permítenos ser constructores, no de torres que se elevan sin rumbo hacia el cielo, sino de vidas firmemente arraigadas en tu amor y gracia. Enséñanos a buscar tu reino por encima de todo, sabiendo que todo lo demás nos será añadido. Guarda nuestros corazones del orgullo, que conduce a la confusión y la división, e infúndenos en cambio un espíritu de humildad y unidad. Permítenos ser constructores de almas para tu reino, persiguiendo lo que es bueno, noble y que te glorifica. En el poderoso nombre de Jesucristo, oramos. Amén.